Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Básicamente lo que vamos a hacer es una pequeña presentación de lo que es el Archivo Nacional, muy sucinta, porque efectivamente la idea es que podamos conversar. El Archivo Nacional tiene por normativa es quien conserva los documentos públicos entregados por el Estado, también por instituciones privadas y personas, pero el mandato jurídico principal es conservar los documentos generados por el Estado. Tenemos documentos desde el siglo XV hasta el presente. Efectivamente, esto es muy relevante si ustedes consideran que el Estado fue una dictadura militar entre el 73 y el 90. Han habido otros periodos dictatoriales, por ejemplo, Ibáñez y otros más, que efectivamente, si uno sigue la documentación, podría haber documentos que podrían ser bastante reveladores de esa época. Como vimos en la presentación, desde los documentos no tengo para qué decírselo a ustedes, son importantísimos los juicios, ¿no? Los juicios de Nuremberg, por ejemplo, fueron muy importantes, los documentos, para efectivamente comprobar que muchas de las acciones que cuales se acusaban al Estado alemán, efectivamente sí las cometieron y sí estaban consignadas en documentos. Una de las particularidades de los documentos generaban dictadura militar chilena, que como era una represión sistemática, abarcaba todos los organismos del Estado. Otra particularidad es que muchos de esos documentos estaban en función de cometer esos delitos, pero entonces no podían ser presentados tal cual como delito. Entonces está la peculiaridad muchas veces, que es un ejemplo que yo creo que a lo mejor ustedes han visto, que por ejemplo cuando se preguntaba por un detenido desaparecido que efectivamente había sido secuestrado por agentes del Estado, el Estado formalmente le respondía a la familia que no tiene conocimiento de esa declaración. O aún más, iba un poco más allá, tenía un documento de aduanas indicando que había salido del país, en circunstancias que se encontraba en una prisión en Chile. Entonces, muchos de esa documentación efectivamente se encuentra en el Archivo Nacional, pero hay otra que no ha sido transferida. Históricamente existe poca conciencia de la importancia que el Estado transfiera al Archivo Nacional su documentación. Se estima más o menos que solo el 7% del total se transfiere al Archivo Nacional. Eso es muy crítico y preocupante, incluso para nuestro futuro, porque hay varios actos del Estado que no están quedando consignados para la historia. Dicho eso, nosotros entregamos, yo diría, dos principales asistencias, temas de derechos humanos, que es una asistencia a órganos de la justicia, es decir, a requerimientos judiciales o a investigaciones policiales, que corrientemente nosotros hacemos una búsqueda de documentos cuando nos consultan. Esa tiene una peculiaridad que muchas veces nuestros documentos no se encuentran descritos dado el volumen y dado la escasez de funcionarios. Entonces, a veces es difícil encontrar mucha documentación que nos consulta la policía o los tribunales de justicia. Eso entonces es un desafío que queda para el futuro y que debería ser abordado próximamente. Otra es la asistencia a investigadores y agrupaciones de derechos humanos. Gran parte de lo que vimos, incluso en la exposición que ustedes vieron, obedece al impulso de las propias agrupaciones. No es que el Estado de pronto haya dicho, bueno, vamos a hacer justicia, no, sino obedeció a los propios familiares que presentaron recursos de amparo, hicieron sus propias investigaciones en sus casos, por ejemplo, o organismos tipo Vicaría de la Solidaridad hacían fichas de cada uno de los detenidos, tenían abogados, etc. Entonces, muchos de esos también nosotros podemos a veces contribuir a que puedan formarse con documentos públicos también o con documentos privados que también tenemos. Por ejemplo, el organismo paramilitar Colonia de Dignidad, que obedece a una incautación del Poder Judicial, que efectivamente nosotros tenemos ese archivo que también es muy importante. Indicar que nosotros, por un requerimiento del Plan Nacional de Búsqueda del Estado chileno, que busca de dilucidar el destino final de los detenidos desaparecidos, se embarcó en esta iniciativa, que es muy significativa, que es el Plan Nacional de Búsqueda. A partir de eso se generó una coordinación de una mesa de archivos públicos donde participan varios ministerios y la idea es identificar qué documentos que no hemos identificado podrían contribuir a arrojar luces o verdad en temas del destino de los detenidos desaparecidos o al menos qué ocurrió con ellos en algún momento. En este proceso se ha logrado la identificación de varios fondos, ha sido un proceso bastante importante porque se han identificado documentos que no se tenían a la mano, que no se sabía que existían o que no se sabía su contenido. Entonces, ese trabajo que está recién arrancando ahora, porque se ha identificado, ese va a ser muy importante, yo creo, y nuevamente para reflejar la importancia de los archivos públicos en este caso, para construir la verdad y la memoria histórica.
Simplemente para terminar, decir que la memoria histórica y asociar la importancia de los documentos se extiende mucho más allá del 73 y el 90. Por ejemplo, hay varias, si uno pudiera seguir el comportamiento del Estado a lo largo de la historia de Chile, ha habido muchas violaciones a los derechos humanos de las cuales no teníamos noción y que ahora tenemos muchísimo más conciencia. Por ejemplo, el otro día yo me encontré con un decreto del presidente Balmaceda de 1890 que transfería la población Selknam de la Tierra del Fuego, la transfería a la isla Dawson. Eso hoy día, con parámetros de hoy día, sería un crimen de lesa humanidad, que es limpieza étnica, es sacar a la población originaria, ponerla en barco y llevarla a otra isla. Entonces, bueno, ese tipo de documentos se encuentran en el Archivo Nacional y están a disposición. Quizás lo que falta es un poco que la gente se aproxime y pueda hacer uso investigado. Así bien, en eso. ¿La siguiente? Hola, yo y Marcela vamos a exponer una experiencia que tuvimos que hacer el año pasado en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y que también tiene relación con lo que nos hablaba mi compañero, porque en el Archivo Nacional tenemos un océano de documentos que más o menos aproximadamente son 40 kilómetros de metros lineales, que nosotros lo denominamos. Entonces, como de aquí a Curacaví poner un conjunto de documentos, entonces la forma de que ustedes como usuarios puedan acceder a ella es abierta al público. Sin embargo, las descripciones que se tienen de cada documento es a nivel superficial, porque lo que se describe son volúmenes grandes, fondos, series o unidades documentales. Pero cuando ustedes van a consultar una unidad documental, tienen que revisar hoja por hoja para ver lo que existe, ¿ya? Entonces, para poder mejorar la descripción, que hicimos un ejercicio de descripción que le llamamos participativa o colaboradora con agrupaciones de derechos humanos y sitios de memoria en el marco de los 50 años, en la cual le dijimos a ellos que nos colaboraran en ver cómo describían, ¿ya? Y mejorar esa descripción y tensionarla. ¿Ya? Entonces, para ello trabajamos con 30 organizaciones de todo Chile, o sea, llamamos a todas las organizaciones de derechos humanos, pero finalmente llegaron 30 organizaciones y los dividimos por macrozonas. Macrozona norte, 11 agrupaciones, la zona metropolitana 11 y sur 8, en la cual hicimos talleres unos talleres con ejercicios de descripción, hicimos presencial y virtual, con el cual tenía con el fin, como les decía, de enriquecer estos instrumentos de acceso para que ustedes pudieran, los usuarios comunes y corrientes o el Poder Judicial pudieran encontrar los documentos. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un barrido dentro de estos 40 kilómetros de documentación, que documentos tenían la temática dentro del periodo de la dictadura militar, y pusimos ejes de represión, eje de democracia, eje de resistencia, y al final seleccionamos de este océano de documentos, pusimos a disposición de las agrupaciones 21 documentos relativos a la temática de la dictadura, con representación territorial. Entonces las agrupaciones del norte revisaban documentos que tenían que ver con el norte, las del sur, y empezamos a hacer este ejercicio en el cual, junto con funcionarios de la unidad de organización y de descripción, veíamos una norma de descripción archivística que es la ISAT-G, ¿ya? Y analizábamos documentos. Entonces analizábamos un documento y a través de preguntas generadoras veíamos cómo se podía describir de mejor forma, ¿ya? Las agrupaciones también llevaban sus documentaciones, las que ellas mismas generaban, y veíamos cómo se podía enriquecer y qué elementos, cómo describía el Archivo Nacional estas descripciones, también tensionando algunos conceptos que se mencionaban ahí. Por ejemplo, después mi compañera va a poner cómo, si utilizamos un documento del Ministerio de Justicia o Ministerio del Interior, cómo se denominan ciertos conceptos, qué parámetros vamos a utilizar. Entonces, todo eso se generó, hicimos unas ricas conclusiones en la cual este ejercicio lo pensamos no solamente como una conmemoración de los 50 años, sino como un ejercicio de mediano y de largo plazo, ¿ya? Porque la idea es enriquecer más con las agrupaciones que tienen que ver, que han vivido, que vivieron en el periodo de la dictadura y que muchos documentos que aparecieron ahí, ellos también participaron. Entonces pudieron ver cosas que los descriptores no sabían.
Ya, entonces veían, por ejemplo, fotos donde algunas personas estaban ahí, entonces sabían el contexto donde se había denunciado esa fotografía, sabían quiénes habían participado. Entonces, al momento de que los usuarios, por ejemplo, pudiesen buscar esos documentos, como iban a ver campos que estaban más completos que otros, van a poder encontrarlos. ¿Ya? O sea, la descripción es un procedimiento archivístico que sirve para representar algo. En este caso, un documento. ¿Ya? Lo que no es objetivo, porque cada uno puede visibilizar o invisibilizar ciertos aspectos, ¿entiendes? Entonces las cosas que no se visibilizan, ustedes como usuarios no lo pueden encontrar, ¿entiendes? Entonces si tenemos un conjunto documental que no se menciona, por ejemplo, partidos políticos que aparecen, o autoridades que aparecen, si uno lo busca en el catálogo y no aparece, no se pueden encontrar, a no ser que uno haga una búsqueda que es más demorosa, porque uno va a buscar el volumen y empieza a hojear hoja por hoja, hasta que encuentre lo que está ahí. Entonces fue un ejercicio súper enriquecedor para nosotros y también para las agrupaciones. Yo lo que quisiera solamente agregar, en realidad no tiene sentido porque mi compañera creo que dijo el foco fundamental de ese trabajo que hicimos. Yo quisiera hacer el cruce o invitarlos a reflexionar a ustedes sobre el cruce de la importancia eventualmente para procesos judiciales en el marco de lo que estamos haciendo ahora y este ejercicio. Y yo diría que la importancia es clave en el sentido de que, así como mi compañero hablaba de lo que se identifica como documentación faltante producida públicamente y que es parte del Plan Nacional de Búsqueda, lo que aquí pasa es otra cosa, es que efectivamente puede que el Archivo Nacional eventualmente tenga más información que pueda ser relevante, pero como los instrumentos de descripción son limitados y son limitados a un trabajo técnico y un trabajo que se trabaja con grandes volúmenes de documentación, eventualmente nosotros pudiésemos hacer emerger más información de la que realmente conocemos. Y en ese sentido es fundamental trabajar con aquellos usuarios, y por eso trabajamos con agrupaciones, sitios de memoria y agrupaciones de derechos humanos, que pudiesen tener cierta demanda y que pudiesen enfocar la mirada hacia los documentos en cuestiones que nosotros técnicamente no necesariamente la teníamos. Y eso es muy fundamental. Entonces, una de las cosas interesantes que fueron sucediendo y que un poco menciona Natalia ahí fue, por ejemplo, hay documentos donde se habla de personas retenidas. ¿Qué refieren las personas retenidas? Si uno no tiene un cierto conocimiento, estamos hablando de detenidos, de eventuales desapariciones, confiscaciones de bienes. Entonces hay temas críticos que pudiésemos hacer emerger. Y con el trabajo de las agrupaciones, por ejemplo, nosotros entendimos por la importancia y lo crítico que es, que una política pública de archivos también tiene que discutirlo. Ponemos los nombres de los perpetradores. ¿Cómo ponemos los nombres? Si hay perpetradores eventualmente en un fondo del Ministerio del Interior, nosotros vamos a priorizar como Archivo Nacional en visibilizar el nombre del perpetrador. Y entonces ahí uno eventualmente se enfrenta también a las demandas de las agrupaciones, porque efectivamente, si bien nosotros este trabajo lo hicimos en el marco de la conmemoración de los 50 años, ¿cómo hacer que este trabajo sea un trabajo sistemático que permita configurar una política pública de mediano y largo plazo y que no sea solamente conmemorativa? Entonces, bueno, además de lo que les decía, las descripciones eventualmente se enriquecen un montón. Por ejemplo, ahí hay una foto clásica del Patio 29, que bueno, con el trabajo de las agrupaciones nosotros pudimos determinar los nombres de las personas, de todas, muchas más de las que habían ahí. La descripción solamente decía mujeres familiares desaparecidas en el Patio 29, y ahora recogimos un montón de datos que de alguna manera también hay que pensar se dignifica a las personas cuyos nombres ahora pueden aparecer en las descripciones. Entonces también tiene un avance en el sentido reparatorio. Quiero ser súper clara en el sentido de no levantar expectativas que no son reales respecto al trabajo real que realiza el Archivo Nacional hoy día en sus ámbitos técnicos. Este trabajo es un trabajo en proceso. No es que a partir de este trabajo nuestras políticas de descripción hayan cambiado.
sino que estamos levantando necesidades y estamos levantando también la posibilidad de hacer un trabajo más profundo y más comprometido con la ciudadanía para efectivamente que los archivos tengan un uso y sean más significativos de lo que han sido ahora. Eso yo diría y quedo abierta a la conversación. Eso. Sí, como les decía a los compañeros, claro, la verdad es un tema que tiene muchas aristas y la cantidad de documentación que nosotros resguardamos es enorme. De alguna manera nosotros no hemos tenido también algunas definiciones a nivel de comunidad civil, a nivel internacional, donde se habla de archivos de la represión como los registros que fueron generados en estos periodos de, entre comillas, excepcionalidad en los países que han sufrido dictaduras como el nuestro y que dan cuenta justamente de estas actuaciones del Estado que realmente fueron delitos de lesa humanidad. En general, claro, se entiende por archivos de la represión, muchos han entendido también de que son los archivos que fueron generados por los cuerpos represivos, en el caso chileno como conocemos la DINA, la CNI, todos los que fueron creados para esos fines. Sin embargo, nosotros en el Archivo Nacional hemos ido construyendo también una definición que también obviamente a nosotros nos permite también mirar nuestros propios fondos documentales desde esa perspectiva. Y eso también nos hace dar cuenta de que todo el aparato del Estado finalmente se organizó para la represión, no solamente cuerpos represivos específicos. Entonces, ahí vamos a encontrar también a todo lo que fueron entre el 73 y el 90 los ministerios y servicios públicos, gobernaciones. Nosotros lo ponemos ahí, incluso, claro, hasta podríamos incluir a los municipios. Y también los archivos carcelarios, que son también hemos podido acceder a algunos de ellos. Y estos, claro, registros podrían dar cuenta justamente de este tipo de actuaciones. Lamentablemente, como decimos también ahí en una clase, no todos los documentos de la represión general, que como también lo dijeron acá mis compañeros y compañeras, han llegado a nosotros, por decirlo de alguna forma. Incluso hay leyes, no sé si ustedes, claro, conocen no voy a hablar de la ley 18.771, claro, que fue dictada el año 89, posterior al plebiscito, pero que de hecho empezó a ser preparada por la Junta mucho antes. La Biblioteca del Congreso hay cuenta de ello, que en el fondo tiene un artículo único que tiene por objetivo impedir en el fondo la transferencia de documentos del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas al Archivo Nacional, haciendo una excepción al decreto con fuerza de ley 5.200 que creó digamos, y que hace que, como bien se decía acá, ingrese documentación al Archivo Nacional de las distintas reparticiones públicas. Entonces, ese artículo único se hizo para que la documentación del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que se vincularan con el gobierno a través de él no enviaran su documentación, pero además tuvieran la posibilidad de excluirla. Así que, bueno, eso le da un margen, entre comillas, de maniobra importante a quienes quisieran ocultar información o no enviarla, por ejemplo, al archivo para incluso destruir la documentación. Uno podría decir, claro, que eso podría explicar un poco lo que nosotros llamamos silencios documentales, y lamentablemente esa ley, claro, no ha sido derogada hasta el día de hoy. De hecho, el actual presidente junto con Tucupel Jiménez en el Parlamento lo intentaron realizar creo que a partir del año 2015 y no, eso no ha podido avanzar, y quizás en una ley de archivo eso se pudiera derogar también. Sí, claro, no teníamos acceso, por ejemplo, a documentos que podrían ser muy importantes como los archivos militares, etcétera, etcétera. Así que nuestra labor un poco también, y la importancia que, por ejemplo, tienen los trabajos que aquí se mencionaban, es justamente hacer visible la documentación que de cuenta de la represión en nuestros propios fondos documentales. Si podemos avanzar. Y esto también se ha manifestado de distintas maneras. También en el archivo se han desarrollado trabajos incipientes, como por ejemplo un proyecto de descripción de fondos ministeriales del año 2017, o también cuando ha habido recursos, por ejemplo, con proyectos específicos que han podido describir, como bien dijeron mis compañeros, más allá un poco de
estas descripciones generales a nivel de volumen, sino que en algunos casos hemos podido describir a nivel de unidades documentales, rescatando otros datos que pueden ser relevantes, en el caso, por ejemplo, de violación a los derechos humanos. Acá, por ejemplo, en el Fondo Ministerio del Interior hay algunos tramos que se lograron describir en algún momento, en un proyecto de esto del año 2017 o 2015, claro, y aquí este es un caso que de hecho hasta el de hoy está abierto. Bueno, otro tema que no mencioné es que la dictadura chilena tiene una característica muy especial, que trató de darle un manto de semi-legalidad a todo ese sistema represivo. O sea, mientras había detenciones clandestinas, todo lo que hizo la DINA, la CNI y otros cuerpos de esa índole, el Estado muchas veces también emitía decretos para detener personas. Incluso a veces lo emitía cuando la persona ya estaba detenida en algún centro de detención, y eso se desarrolló a lo largo de toda la dictadura. Lamentablemente a nosotros no han sido transferidos decretos justamente de los años donde hubo mayores casos, por ejemplo, de detenidos desaparecidos. Los primeros años hasta el 76, 77, pero sí llegó en el 2017 una transferencia rezagada del Ministerio del Interior, donde hay documentación de los años 80 y hay ese decreto, por ejemplo, es una orden de detención masiva, bueno, justamente a estudiantes de la Universidad de Chile en el marco de unos trabajos voluntarios, que está vinculado a lo que se conoce como el caso de Patricio Manzano, que fue un estudiante que fue asesinado en ese contexto. No problema decirlo, sé que está abierto, pero bueno, ahí pueden ver el documento. Creo que, claro, no sé, hay como unos 100 y tantos nombres en ese listado, pero en el fondo ahí el Ministerio del Interior fue el que ordenó detener a esos estudiantes, y claro, en general los decretos vienen con antecedentes. Por ejemplo, ahí, claro, uno de los antecedentes que se comparte ahí, claro, el informe que hace Carabineros, bueno, ellos hablan de hecho de muerte natural y dan cuenta como desde su visión que lo que ocurrió ahí mientras los estudiantes estaban bajo su custodia. Es decir, bueno, hay información en el archivo que podría permitir, por ejemplo, a quien quisiera poder dar cuenta, claro, quiénes eran las personas que estaban detenidas, en qué momento fueron detenidas, quiénes. O sea, bueno, ahí está también la complicidad de los civiles, que está firmada por el Ministro del Interior, que, bueno, Sergio nos fresca, porque hace un tiempo atrás me acuerdo que se preguntaba cuál había sido su rol ahí. Me acuerdo que había un colectivo que se llamaba Patricio Manzano que estaba también buscando la participación de Cardemil, etc. Entonces, sobre el tema de los agentes represores que yo veía en la exposición, claro, en nuestros fondos documentales, si nosotros pudiéramos conocer en mayor detalle lo que hay ahí, efectivamente podríamos quizás hacer entregas más antecedentes a la justicia. Y claro, yo les mencionaba el tema de la ley 18.771, pero claro, esta ley se dictó el 89. Entonces, como la Secretaría de Estado todavía cumplía de alguna manera la ley, hasta el 79 enviaron documentación de algunas ramas del Ministerio de Defensa, de algunas subsecretarías. Por ejemplo, tenemos documentos de la Subsecretaría de Guerra, que son más que nada decretos que dan cuenta como del movimiento personal, es lo que hemos detectado hasta el momento. Sin embargo, claro, de alguna manera esto también nos podría ayudar a conocer las trayectorias que desarrollaron los agentes represivos. Por ejemplo, ese es un decreto que acepta la renuncia a un profesor militar en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, que ustedes bien saben que ese fue un recinto donde la DINA empezó a formar a sus agentes en San Antonio, y bueno, ni más ni menos que Manuel Contreras fue uno de los que desarrolló ahí labores como profesor. Entonces, ese decreto, por ejemplo, habla de cuando él renuncia a unas horas de inteligencia que él tenía asignadas en el recinto de Tejas Verdes, y claro que en el fondo administrativamente da cuenta de la participación de él y cómo, claro, en el fondo todo el engranaje, como les comentábamos, de funcionamiento del Estado también iba teniendo un correlato a nivel documental. Entonces, nosotros también hasta que hoy dudamos que todo se haya podido destruir. De hecho, uno puede ver en procesos judiciales que todavía hay algunas huellas y hay incluso hojas de vida en poder del ejército que siguen estando, porque finalmente los archivos son esenciales para la gestión
de las instituciones, sobre todo el Estado y sobre todo los militares. Es probable que sean uno de los mejores, como, entre comillas, la disciplina como de archivar. Entonces, ellos tampoco eliminan documentación de forma arbitraria. Si la documentación todavía tiene un uso, es muy probable que la conserven. Así que, bueno, estas son como los bordes que nosotros podemos ver de archivos militares, que afortunadamente lograron llegar al Archivo Nacional. Y quizás si nosotros analizamos estos archivos nos podría dar cuenta de otros que hoy día a lo mejor todavía puede que no hayan sido incluidos, que estén en poder de esta Secretaría de Estado, que bueno, no la envía el archivo porque existe esa ley. Y el siguiente documento, el último, porque nosotros hemos entendido que claro, tenía que ser muy breve, es un documento que tuvo un uso, que es del archivo de la cárcel pública de Santiago, que también excepcionalmente llegó al Archivo Nacional después del cierre de la cárcel, y claro, es parte de una sección de ese fondo documental de la cárcel pública. La Guardia Armada, que son los libros, las bitácoras de gendarmería, y que ahí se pudo constatar el fallecimiento luego de las torturas de Alberto Bachelet, en el fondo, bueno, en una cárcel. En estos libros de bitácoras, lo que hace gendarmería es dar cuenta de todos los hechos ordinarios que ocurren ahí. Ahí hicimos como zoom, ahí pusimos claro la hora incluso de lo que ellos anotan que ocurrió. Bueno, obviamente, como bien decía Marcela, ellos van a ocupar ciertas palabras y ahí nosotros tenemos que también dar cuenta también de quiénes están diciendo aquello, pero así ocurrieron múltiples también delitos en las cárceles, que también consideran como recintos de detención. Y sería importante, claro, ojalá poder contar con más archivos carcelarios también. Nosotros este fondo lo hemos podido escribir un poco más detalle, pero también también nos falta conocer un poco más. Sí, bueno, esto es una pequeña muestra de lo importante que en el fondo puede ser el acceso a estos archivos. Podemos pasar a la siguiente. Y claro, los potenciales usos, sobre todo para distintos propósitos, verdad, justicia, y bueno, ustedes en el futuro quizás van a ser unos usuarios muy frecuentes del archivo. Les dejamos ahí, claro, esto, claro, es una herramienta que lleva unas semanas en uso público, que es el catálogo CIENAR Chile, donde tenemos una plataforma que hoy día nos permite acceder en línea a esta documentación y que puede ser consultada por todos los usuarios, claro, que se pueda conectar a internet, así que también ustedes la pueden consultar. Y bueno, el archivo es un archivo público, así que nuestro rol también es dar acceso a esta documentación y colaborar en lo que sea posible también para estos procesos de verdad y justicia. Así que eso brevemente, y bueno, ahí tenemos como equipo abierto a todas las dudas y consultas y comentarios que nos quieran realizar. Muchas gracias. Perdón, que llegué tarde. Soy María Luisa Ortiz, jefa del área de colecciones e investigación del museo y co-curadora de la exposición que ustedes vieron. Estoy muy contenta de que estén nuestros colegas del archivo, que hemos estado muchos años tratando de hacer cosas en conjunto, y así que me alegra que lo hayamos logrado en esta ocasión y que pensemos en otras cosas más de trabajo conjunto. Solo quería comentar a propósito de lo último que dijo José de los archivos, de estos archivos de las cárceles. Contarles de una situación puntual que está relacionada con la investigación judicial. Nosotros, bueno, también recibimos mucha documentación que proviene digamos, de familias, de personas, dentro de los cuales también llegan archivos judiciales, porque la gente a veces guarda copias de sus procesos, y bueno, también de instituciones públicas o privadas que han trabajado en la defensa de los derechos humanos. En alguna ocasión, bueno, primero tuvimos un convenio con Gendarmería, en el cual hicimos un trabajo con Gendarmería de poder
hacer un trabajo de restauración y conservación de libros de cárceles que están en muy mal estado. En general, bueno, nos falta mucho en este país para valorar los archivos y cuidarlo, protegerlo y entender que es parte de un patrimonio nacional, ¿no? A veces no hay los recursos, no hay las normas, no hay las posibilidades de hacerlo, no es por falta de voluntad, pero también creo que hay un tema de conciencia, de valor de lo que ellos aportan. Bueno, y entonces digitalizamos varios libros de la cárcel de distintos lugares del país y nos quedamos con la copia digital y les entregamos a Gendarmería la copia digital y devolvimos los libros en cajas de conservación. En alguna ocasión recibimos un libro, sí, un particular de la cárcel de La Serena. Y nos dimos cuenta que en ese libro, que era el libro de novedades de septiembre del 73, o de octubre, bueno, pero de ese septiembre-octubre del 73, había una anotación cuando los presos políticos fueron sacados de la cárcel para ser llevados al regimiento y luego, bueno, fueron ejecutados, lo que se conoce como caravana de la muerte. Y en esa anotación estaba el registro de la persona que los había sacado. Y en ese momento había una investigación que llevaba el ministro Carroza por los ejecutados de caravana de la muerte. Entonces fuimos donde el ministro y le dijimos: mire, me llegó esto y queremos ponerlo a disposición del tribunal. Obviamente nosotros somos una institución más pequeña, entonces podemos ser más proactivos que el archivo, que tiene una tremenda institución, tiene mil desafíos y que si yo no siempre puede tener la posibilidad de hacer eso, aunque cuando puede lo hace. Entonces fuimos inmediatamente al ministro, lo pusimos a disposición y eso permitió abrir una línea de investigación que fue bien importante después. Porque en esa línea de investigación también estuvo conectado, vinculado Cheire. Claro. Y bueno, eso es como para decir que de repente estos hallazgos, que los libros de las cárceles pueden tener anotación muy importante que permita aportar a los procesos judiciales y a la trayectoria de las víctimas. Por eso solo me acordé de ese a propósito de lo que mencionaba del general Bachelet. Y creo que ahí todavía nos falta mucho que revisar, que investigar respecto a esa fuente. Eso. Muchas gracias. Bien, ¿quieren ofrezco la palabra para que puedan hacer consultas o dar opiniones? Si no, les puedo preguntar yo a ustedes algo. Sí, yo tenía una pregunta a partir de me agradece la exposición de los funcionarios del archivo. Y tenía una pregunta porque a partir de la exposición que hicieron, uno puede notar que el nivel de documentación que produjo la dictadura es bastante alto. Y encuentro que puede parecer incluso hasta un poco contraintuitivo que eso suceda, porque un régimen que despliega estas actuaciones, ¿no es cierto?, en clandestinidad, uno asumiría que no quiere dejar registro de sus actuaciones, porque eso, claro, en el futuro le puede jugar en contra. Entonces, mi pregunta va por ahí: ¿por qué se hace necesario o por qué el régimen genera tanto volumen de documentación cuando pareciera ser que, o uno pensaría que un régimen que actúa de esa forma, de una forma tan clandestina, y que los propósitos que esas actuaciones tienen, que son dar muerte a gente, arrestar de forma injustificada, torturar, ¿por qué deja registro de eso cuando en el futuro eso le puede jugar también contra? Es una inquietud que me generó la exposición. Yo me atrevo nomás a conjeturar. En realidad, nosotros tuvimos un proyecto de fondos ministeriales que mencionaba José el año 2016, que primera vez que miramos como con esa mirada a la documentación, y entonces los investigadores, porque en realidad esto es solo hipótesis porque no es como nuestro rol, pero descubrieron que la dictadura tuvo una dimensión institucional importante.
en el sentido de que es una dictadura, y esto también lo digo como hipótesis porque no soy estudiosa del tema, es una dictadura que de alguna manera funda una institucionalidad. Y esta institucionalidad la funda desde lo documental de alguna manera. Imagínate, está el debate para la Constitución del 80, están todas las reformas del 81 en adelante. Es decir, es una dictadura que funda una especie de Chile nuevo, entre comillas. Y ese elemento fundacional, desde nuestra tradición, tiene un respaldo documental. Ahora, estos procesos de institucionalización no son literales en relación, y eso es importante respecto a esta exposición, en relación a la labor represiva. La labor represiva no es literal, y por eso es importante en el análisis de la documentación, por ejemplo, del Ministerio del Interior, que por suerte el Archivo Nacional tiene, o de otros ministerios, bienes nacionales, Ministerio incluso de Agricultura, es que nosotros, a partir de ese conocimiento de lo que la dictadura hizo, y ahí está la tensión entre investigación y descripción archivística, el conocimiento profundo o cada vez más profundo de lo que la dictadura hizo, que nos permita cruzar con cómo eso se expresa documentalmente, porque no va a ser literal. Pero a lo mejor tú en el Ministerio de Agricultura vas a poder ver registros de contrarreforma agraria, se cruza, y ahí tú vas a poder encontrar elementos probatorios. Pero es que no es que la dictadura tenga un bando que reciba el Archivo Nacional que diga voy a hacer desaparecer personas. Hay otro nivel, que es como lo que explicaba mi compañero, que es aquellos documentos que efectivamente no han entrado al Archivo Nacional y que la dictadura, antes de irse, protegió mediante el decreto 18.771, que permite que hayan documentos que no podemos conocer. Entonces tienen niveles diferentes. Eso yo creo que, y en ese sentido es muy importante que desde la perspectiva jurídica y desde la perspectiva historiográfica nosotros podamos tener mayores elementos para conocer cómo funcionó la dictadura. Es lo que puedo decir yo como reflexión. Quería complementar un poco. Está ahí después la profesora. Sí, claro, lo dijimos ahí en un momento también, que también como un poco todo el peso del Estado también está orientado a la represión. Entonces el Estado chileno también funciona de esa manera, funciona en base a la documentación. Y la dictadura como que tiene una continuidad. En el fondo tú ves, por ejemplo, si vas al archivo te das cuenta que para se produce el golpe de Estado, por ejemplo, revisa el Fondo del Ministerio del Interior y el 12 de septiembre del 13 ya están emitiendo decretos, claro, pero ahora firmados por la Junta, y claro, en el fondo tienen este carácter fundacional, pero también en el fondo estos documentos también tienen un valor informativo. Entonces, de alguna manera también para organizar la represión, y ahí pues, un poco también como una hipótesis más, yo soy bibliotecario, documentalista y archivero, y claro, la información también es un recurso para la represión. Entonces, claro, por un lado, para legalizar un poco, dar un manto de legalidad, una imagen de que ellos continúan, el Estado sigue funcionando, pero en el ámbito de los cuerpos más específicos también necesitan información para perseguir a las víctimas. Entonces, creo que, por ejemplo, el archivo que más te da cuenta un poco de eso es, si bien no es un archivo estatal, probablemente tal, pero Colonia Dignidad te da cuenta de que hay un seguimiento y ellos generan fichas de información de personas. O sea, también en el Ministerio del Interior, por ejemplo, aquí no alcanzamos a compartir, pero hay, por ejemplo, un decreto de exclusión de personas, una ficha que te menciona el cardex que tenía Dina. Dina tenía un cardex de personas y ese cardex decía que esta persona era socialista, comunista, puede que haya sido totalmente verdad, como a veces no, pero ese es el cardex que te decía a ti, en el fondo, tú te va a impulsar, o sea, va a ser a esta persona a lo mejor quizás va a sufrir otro crimen después, pero sí, en el fondo, todo tuvo un soporte documental porque es parte un poco de la cultura y funcionamiento también de las Fuerzas Armadas en Chile. O sea, claro, incluso, claro, mostramos ahí la Subsecretaría de Guerra, pero si tú, lo poco que tenemos en el archivo Miras, por ejemplo, todos los que fueron a la Escuela de las Américas fueron por un decreto.
claro, nada entre comillas, como que ha sido de forma tan azarosa. Así que es un poco la explicación de por qué, claro, documentaron, y obviamente que eso les trae problemas en el futuro, les podría traer problemas en el futuro, y también tomaron resguardo, no sé, por ejemplo, los 80 de Contraloría hizo un decreto de cómo podían, por ejemplo, eliminar documentación los ministerios, y ahí surge el tema de las actas de eliminación. O sea, también la eliminación le dan un procedimiento, pero lo que no eliminan es porque también en el fondo le sigue siendo útil en términos operativos, porque también artísticamente el documento tiene distintas fases, entonces tiene fase activa, semiactiva, y cuando ya el documento entre comillas ya deja de tener uso, a lo mejor ahí ellos lo van a eliminar. Y entonces eso explica que, por ejemplo, si tú ves procesos judiciales hoy día, todavía encuentras hojas de vida de agentes de la DINA, a pesar de que no tengamos un archivo de la DINA conocido. Entonces, sin documento ellos no podrían haber organizado la represión, eso es lo que les dice. Sí, no, yo bueno, iba a aprovechar vincular aquí y aquí quizás no van a querer esta vinculación porque ya terminaron el examen, pero vincular con materia que vimos también en la asignatura. De hecho, son estudiantes de Introducción al Derecho 1, que es una asignatura donde vemos el rol del derecho, qué es el derecho, es una asignatura bastante introductoria, como lo dice el nombre, los distintos tipos de leyes, etc. Y una de las cosas que vimos en el curso es que una de las características chilena respecto del derecho es su excesivo legalismo, como una característica cultural. Entonces, claro, uno puede vincular justamente lo que están diciendo ustedes con también esta característica cultural de cómo los chilenos y chilenas requieren además culturalmente siempre asirse a la legalidad para legitimar sus actuaciones. Y si a eso le sumamos, que yo coincido con la hipótesis que aventuraste, de que el régimen tenía como objetivo instaurar un nuevo Chile, y en esta instauración de un nuevo Chile tenía que ir acompañado de este respaldo de legalidad, como que más o menos logra explicar y cuadra por qué hay tanto archivo vinculado a la labor del régimen. Y aquí también, si ustedes se fijan, el rol de los decretos leyes, como esa manifestación de fuente del derecho que vimos, como lo que utilizó el régimen como fundamento de su legalidad, ¿no? Como esta legislación de excepcionalidad es la legislación con la que operaron y tuvo un rol muy, muy importante. Solo quería hacer esa acotación. Gracias. Yo tengo un comentario que esto de la legalidad y nuestra cultura hace que incluso las actas que tomamos en las reuniones, por muy sencillas, constituyan un documento que aprueba y que es un referente de lo que se dijo y lo que se acordó. Y en eso me hicieron acordar de cómo en la investigación que se hizo el año pasado sobre la Comisión de Verdad y Memoria del Colegio Médico, a través de los estudios de acta, se pudo identificar que la directiva del Colegio Médico participó en la construcción de la lista, que era ABCD, para definir esas categorías como si se tienen que expulsar, si se tienen que mantener en el trabajo pero vigilado, o aquellos que se pueden utilizar, o aquellos que incluso se tienen que expulsar del país. Entonces, imagínense el documento, así como la cosa administrativa tan simple que podemos vivir nosotros diariamente, que no tenía un acta. Todos los están en una situación de acta, pasan a ser documentos administrativos que nos dan un hilo o una evidencia para poder fundamentar las actuaciones o las participaciones ideológicas que fundamentan esas actuaciones. Así que muy atentos a su construcción de evidencias o de interpretación del derecho a través de estos documentos. Pregunten, por favor. Primero agradecería por la instancia y por el diálogo. Me llama mucho la atención las frases que dijeron al inicio, que tal vez para nosotros lo que era historia, para usted era vivencia. Mi pregunta va más apuntada como al rol del Estado, como más que otra cosa su opinión, de cuál es la importancia que el Estado tenga una función activa en esta, de algún modo, resguardo de la memoria por aquellos que tuvieron la vivencia de la dictadura, y de igualmente como colaborar a la enseñanza del pasado hacia quienes no lo vivieron, no fuimos parte de esa generación de algún modo, y también en esta idea de la reconstrucción de los archivos y la importancia, al fin y al cabo, no solamente para iniciar tal vez procesos judiciales,
sino me llamó también mucho la atención que antes de la exposición hablaban respecto a como este control social o este juzgamiento como social. Entonces, al fin y al cabo, la importancia que tenga el Estado en resguardo tal vez de la democracia, de no olvidar el pasado y poder como instaurar igual esta vivencia, o no instaurarla, sino más bien no olvidarla para aquellas generaciones que la van a conocer actualmente o que la están conociendo, o que al fin y al cabo igual para nosotros a veces hay desconocimiento justamente de los archivos y la necesidad de que tenga un rol activo justamente en aquellos que tuvieron la vivencia y en nosotros como nuevas generaciones. A ver, sí. Yo, quizás para responder un poco esa pregunta, podría incluso discrepar un poco lo que plantearon acá, de algún diálogo, hacerlo más entretenido. Efectivamente, Chile puede ser un país muy apegado a la ley y, por ejemplo, dejando en acta o actos administrativos ciertas decisiones, pero no creen que están así. Por ejemplo, las reuniones de gabinete del presidente, que son un hecho muy importante porque se definen muchas políticas, no quedan en acta, o al menos no son actas que puedan ser públicas o que lleguen al Archivo Nacional posteriormente. Y ahí se toman decisiones que son muy relevantes. Entonces, creo que nos falta mucho avance. Si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, el uso que hace de su archivo no tiene mucha relación con lo que hace Chile. En Chile, por ejemplo, los archivos de los presidentes de la República es un tema. Nosotros, por ejemplo, hay varios presidentes que no han transferido sus documentos públicos, no sus documentos privados, al Archivo Nacional. Entonces, nos falta mucho en esa conciencia de que los documentos públicos deben ser transferidos en algún momento al Archivo Nacional. Eso incluso por temas de derechos humanos, porque ahí uno puede fiscalizar la actuación del Estado, quiénes tomaron las decisiones, por ejemplo, el tema de la pandemia. O sea, incluso excede el tema de derechos humanos en un periodo determinado. Es para fiscalizar la acción del Estado. En Estados Unidos es muy riguroso, por ejemplo, quién puede tomar las decisiones. Ahora, Estados Unidos son decisiones aberrantes a veces incluso, pero al menos uno puede saber. Por ejemplo, uno puede saber Kissinger, por ejemplo, el papel que tuvo en el atentado a Schneider o en ese intento de golpe de Estado antes de que asumiera Salvador Allende. Entonces, con ese nivel de detalle, por ejemplo, en Chile es difícil de escudriñar porque esos documentos generados por la presidencia son un poco están fuera del foco público, incluso posteriormente, porque no existen esos documentos. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos los documentos generados por el Estado? Hay por ejemplo, en la crisis del estallido social, hubo una importante reunión entre el presidente y las Fuerzas Armadas para decir, básicamente el país estaba en una suerte de levantamiento y la discusión era si las Fuerzas Armadas iban a asumir algún rol, básicamente en represión. Y lo que sabemos, nosotros lo sabemos básicamente por la prensa. Claro. Y la discusión que se dio es básicamente que los jefes militares dijeron no queremos terminar en Punta Peuco. Eso nos da la importancia de que se hayan hecho juicios de deshumanidad, puesto que ya tienen una importancia en el futuro, es decir, en 2019 ya tuvo una importancia que los militares no tuvieran una actuación similar a la que tuvieron en tiempo de dictadura. Por eso es importantísimo los juicios, la importancia vital, y que los juicios lleguen a un castigo, porque eso disuade a otros agentes del Estado a tomar determinadas actuaciones. Por eso es muy importante escudriñar la acción del Estado siempre. Y por eso es muy importante el rol del Archivo Nacional, que los documentos siempre sean públicos, que sean accesibles a todos los ciudadanos, y que a partir de ahí, por ejemplo, puedan salir muchos insumos para juicios posteriores de todo tipo. Y para complementar, los documentos de archivo sirven como evidencia, pero también activan la memoria y sirven como memoria, porque son testimonios de lo que hacemos cada institución, cada organización o cada uno de nosotros. Entonces nos vinculan como con los hechos ocurridos en el pasado, pero también con la activación, con el presente. Entonces tienen como esa doble función, como la función social, y por eso los archivos entregan servicios, y uno de esos servicios tiene que ver con este como doble juego de la evidencia y de la memoria. Por ejemplo, cumplen una función educativa, como lo que ustedes mostraron ahora, fuimos una exposición, sirven también para la investigación, sirve también para la difusión. Entonces tiene como ese doble rol de evidencia y también de memoria, y por lo tanto sirve tanto para recordar el pasado, pero también para activar, como nos pasó ahora a nuestra generación, que decíamos, ustedes no vivieron esa época, y nosotros nos dio hasta pena cuando vimos imágenes, así como que nos remontamos a lo que vivimos, a través de un hecho que se plasma en un documento. Y complementando eso, lo que dice Natalia es que en realidad
también sobre esa línea, la línea de activación de memoria, porque finalmente lo que permite eso es que se produzca un diálogo intergeneracional, y ese diálogo intergeneracional es mucho más vital para la transmisión de los nunca más, las reparaciones, etcétera, que solamente el documento, que como que el documento no está muerto, el documento activa, y es un mediador de construcción de memoria, historia, futuro, valores, principios democráticos, etcétera. Y eso yo creo que tiene una relevancia indescriptible finalmente. Eso. Bonita tu pregunta, muchas gracias. Respecto como al rol del Estado que tú señalas, el modelo de justicia transicional que tiene todos los ejes, no sé si ustedes los vamos a reforzar, que es verdad, justicia, memoria, reparación y garantía de no repetición, han desarrollado algunas políticas que nos permiten trabajar con la memoria y con los documentos de la dictadura. En el caso de la educación, hay un currículo y formación ciudadana que está dando un respaldo para aperturar diálogos respecto a derechos humanos ya al periodo de la dictadura. Entonces existen algunos elementos. Quizás no tenemos una ley de memoria, por ejemplo, que también podemos cuestionarla. Hay países que han avanzado en aquello, o la ley de sitios de memoria. Hay cosas que se tienen que ir bajando de acuerdo a estos ejes del modelo de justicia transicional, y bueno, cada institución podrá también responder a aquello. Pero yo, antes de dejar la palabra... Espérate, una cosita, chica, no tenemos ley de archivo. No, van a llamar de cosas. Antes de dar la palabra, quiero preguntar, no es necesario que... ¿Cuál era tu nombre? ¿Yo? Catalina. Catalina, es como devolverles la pregunta. ¿Qué necesitan ustedes, las nuevas generaciones que no vivieron? ¿Qué necesitan ustedes de los que vivimos o de los documentos para crear una cultura de derechos humanos que estemos trabajando en las garantías de no repetición y en todos los otros ejemplos? No es necesario que me lo contesten. ¿Ya? Te doy la palabra. Bueno, también a propósito, o sea, planeado como opinar sobre otro tema, pero a propósito de la pregunta que acaba de hacer, yo creo que una cuestión que a mí siempre me ha resultado indignante, como algo que realmente me avergüenza sobre la democracia de este país, es que a día de hoy sigue habiendo un sometimiento de la sociedad civil a las Fuerzas Armadas, al menos en cuestiones simbólicas. Yo creo que no es posible seguir normalizando ni seguir viendo, por ejemplo, cuestiones tan mínimas como que un funcionario de Carabineros destruya la memoria de su cámara por un procedimiento, que no existan actas o de alguna forma respaldos sobre los procedimientos que toman las fuerzas del orden público, que buscan como conservar este orden público, esa misma lógica del orden público, que una manifestación deba ser reprimida, que una opinión deba ser vista por cierto sector político de la misma manera que hace 50 años se criticó. Yo creo que eso es indignante totalmente. Personas que participaron en la franja del sí, personas que civilmente apoyaron la dictadura, sigan formando parte de la impunidad que hay en este país, en la democracia que tenemos a día de hoy. Da cuenta de que la democracia sigue estando protegida por esta ideología de la Junta de Gobierno, la importancia de la información, de la democratización de este poder que debiera tener la sociedad civil sobre las Fuerzas Armadas, sobre esta opinión pública. Yo creo que en ese sentido es como quitar este tabú sobre estos temas, porque se le da tinte político al derecho humano. Y es cierto que en este país los derechos humanos han sido respetados y buscados más por un sector político. Pero eso no significa que personas que acusan a los derechos humanos o a la formación sobre derechos humanos de tener un tinte político tengan la razón. Yo creo que eso es algo que debería estar en el debate público. Que opinar sobre las desapariciones, que discutir sobre la culpabilidad o no de ciertos actores de la sociedad civil no es una discusión simplemente política. Y esa es una discusión que no está en la memoria. Porque el meramente recordar y no volver al frente de discusión, no volver al combate de ideas directo de ciertas personas que son abiertamente negacionistas, creo que son peligrosos. Y creo que esa normalización ha hecho que esta discusión no haga importancia. Gracias. Yo quería decir algo que quizás tiene algo de relación con lo que tú dices, pero que va un poco lo que nos motivó a nosotros, o nos dio mucho entusiasmo por hacer esta exposición sobre filmar y juzgar. Y es poder
trabajar con archivos y con registros que hablan de la historia de nuestro país y que hablan de personas que vivieron la represión y de personas que fueron perpetradoras de un sistema que violó los derechos humanos. Los procesos judiciales aportan mucha información sobre aquello, pero siguen estando de difícil acceso. Los registros audiovisuales prácticamente no existen aquí por cómo funciona la justicia, pero sí hay registros de algunos aspectos, algunos segmentos de la investigación, pero cuesta mucho acceder a ellos. Y recuerdo, quiero traer aquí las palabras del relator para la memoria de Naciones Unidas, que él señala la importancia que tienen los expedientes judiciales, los procesos judiciales, las sentencias judiciales que están, porque hablan de la experiencia de la justicia en un determinado país, en un determinado momento, y el hecho de hacer justicia para estos crímenes fortalece la democracia, porque es una sanción respecto a lo que es, a lo que no puede ocurrir bajo ningún fundamento. Y entonces él dice, bueno, estos tremendos expedientes voluminosos en un lenguaje difícil de entender, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía se apropie de ellos? ¿No? Para que trabaje con ellos, para que pueda tener conversaciones sobre aquello, para que esas personas que vivieron eso, o ese sistema que permitió, que promovió, que ejecutó esos crímenes, nos entreguen lecciones también para el presente. Entonces yo creo que ahí tenemos una tremenda tarea como país de poder sacar, de entender que el tema de la justicia no es un tema de los afectados, de quienes vivieron la vulneración o la violación de sus derechos humanos, de sus familias que los buscan, de los abogados que defienden, de los tribunales y de los perpetradores únicamente, que es un tema que corresponde a una responsabilidad colectiva, porque en la medida que haya justicia vamos a tener una mejor democracia, ¿ya? Y bueno, y esa falencia y esa... Es muy difícil hablar de estos temas. Sigue estando constreñido a un determinado público. Y por eso es nuestro esfuerzo de poder ampliarlo, que sea un tema ciudadano, ¿no? Del que se puede llegar desde el expediente judicial, pero también de esos documentos que nos mostraban los colegas del archivo, que te vinculan, ¿no es cierto?, con la acción de la justicia. Hace poco tuvimos un acto acá muy impresionante de la Asociación de Magistrados y Magistrados, en el cual ellos mostraron la actuación del Poder Judicial. No solo en términos de, como está mostrado en la exposición, ¿no?, de su actitud frente a lo que estaba pasando, sino que la persecución que hubo al interior del Poder Judicial, con jueces y funcionarios de justicia que fueron expulsados de sus trabajos, trasladados, degradados porque eran o partidarios de la Unidad Popular o porque, no sé, usaban barba o porque se los consideraba personas, digamos, que no eran dignas de ser parte de ese sistema. Y es un ámbito bastante desconocido. Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer respecto al tema de la justicia, creo yo, aparte de las deudas que todavía hay en este país con la justicia. Gracias, Licha. Primero está tu compañero atrás y después primero quería agradecer a usted, al archivo, por generar esta instancia y a partir de lo que dijo, disculpa que no me acuerdo el nombre, Roberto, recordé algo que creo que el año pasado salió, que en Estados Unidos, como cada tantos años, publican como los diarios de los presidentes. Y el año pasado publicaron el diario del presidente Nixon, y en el cual se puede ver como incluso detalladamente conversaciones telefónicas entre Nixon y Agustín Edwards durante el periodo de la Unidad Popular. Y ese tipo de documentos, al final, como que ayuda a esclarecer mucho ciertos hechos que personas en este país todavía no aceptan. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, como Archivo Nacional, es
como qué impedimentos ven ustedes hoy en día para que ese tipo de documentos se puedan hacer públicos en Chile, porque siento que eso va a ser como nuestro rol al final como estudiantes y futuros abogados cuando lo seamos, para aquellos que quieran dedicarse quizás a estos temas, pero siento que algo súper importante como para poder, como bien dicen ustedes, como establecer como ciertas verdades y también como para conmemorar y para generar una memoria a partir de todos estos hechos. Eso, muchas gracias. Sí, una cosa que mencionó José es que hay una ley de amarre que tiene un artículo único que todavía no hace asequible todos los archivos de las Fuerzas Armadas, orden y seguridad, que la ley 18.771, que quiero que la noten porque hasta el día de hoy, han pasado tantos años, todavía es una ley que no permite la transferencia documental de esas entidades y permite su eliminación. Entonces todavía tenemos una parte de que no conocemos, no tenemos acceso a esa importante documentación que podía revelarnos cosas como lo que tú nos dices, por ejemplo. Entonces yo creo que es un papel en la actualidad para que la sociedad civil presione también para que pueda haber una ley de archivo que pueda eliminar ese artículo único de esa ley, y ese sería como un avance, yo creo, en lo que tú mencionas. Claro. Eso por una parte, pero por otra hay sí acciones que se pueden desarrollar hoy, que es, por ejemplo, quizás mediante también una ley de archivos, que hacer exigible que las acciones del presidente de la República queden debidamente consignadas en documentos y esos documentos sean por ley transferidos al Archivo Nacional. No sé si ustedes vieron el caso de Trump, incluso Biden tuvo problemas porque se llevaban documentos para la casa. Eso en Chile no tendría ningún problema. De hecho, vamos pelando un poco. El presidente Lagos transfirió su documentación a una fundación de él. Con el presidente Piñera hubo serios temas para definir qué series se iban a... Básicamente lo que transfirieron eran ceremonias protocolares, la inauguración del puente de acá. Uno esperaba, por ejemplo, el tema de la pandemia, qué decisiones, cuál era la discusión en el gabinete, cómo se adoptaron las decisiones. Bueno, eso no hay nada. Entonces, está la definición, por ejemplo, el correo electrónico, siendo muy importante. ¿Ese es un documento público o no? Son decisiones que no se han adoptado. Yo alguna vez pedí por transparencia el acta fue ingenuo, pero el acta de las reuniones de gabinete. Era básicamente para saber si se tomaba acta. Es muy raro, por ejemplo, el jefe de gabinete, están todos los ministros, está el presidente, entonces expone, por ejemplo, el ministro de Energía, el alza de la luz eléctrica, que es bien relevante. Entonces, debe dar origen a una discusión entre ministros, supongo, hasta que el presidente dice, bueno, vamos a adoptar esta decisión, pero debe haber alguien que, porque el presidente luego tiene que hacer exigible ese compromiso al ministro, y no creo que tenga una memoria para recordar lo que le dijeron 21 ministros en esa reunión. Entonces, debe haber documentos respecto a eso. Y esos documentos son relevantes para nuestras vidas, puesto que nos afectan de una u otra forma. Por ejemplo, el tema de la luz eléctrica, pero podría ser muy relevante en el futuro, o por ejemplo el tema de estallido social, que fue muy relevante, porque entre reuniones del ministro y el ministro de Defensa y el presidente, todo lo que sabemos de eso que ocurrió son trascendidos de prensa, de qué se iba a hacer, si iba a adoptar estado de sitio, de qué manera iba a actuar la policía, lo que le contestaba el jefe militar. Eso no es que exista una ley que las Fuerzas Armadas nos transfieran esa información. Existe esa ley. Pero eso es decisiones del poder civil, que nosotros deberíamos en algún momento tener acceso. No quizás 3 años, pero en algún horizonte de tiempo nosotros deberíamos poder acceder a esas conversaciones, como la que decías tú de Nixon a propósito de Edwards y tal. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, yo creo que empezar a ser natural exigir que esos documentos estén en el Archivo Nacional o sean en algún momento públicos. Yo creo que ustedes han visto muchos documentos del Departamento de Estado norteamericano que están tachados y tal. Bueno, acá nosotros no tenemos ese problema porque no existe el documento, o sea, es peor aún, estamos en un estado de mata. Entonces, quizás deberíamos, yo creo que ya es tiempo de madurez de los ciudadanos para poder acceder a ese tipo de documentos, porque así nosotros podríamos seguir esa historia. Por ejemplo, lo que les mencioné del presidente Balmaceda, que es bien relevante, porque los ONAS o CELNAM, todos fueron transferidos de Tierra del Fuego, es increíble. Vaciaron la isla de sus habitantes originarios y nosotros
sí podemos seguir esa documentación en el archivo donde está lo del presidente Balmaceda. Pero básicamente porque no existe interés ahí de ocultar eso, porque les pareció tan natural en ese momento. Pero efectivamente, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque los documentos generados por el Estado estén disponibles para todos los ciudadanos en algún momento. Yo quería complementar eso, como en síntesis, es que en Chile hay una debilidad de la institucionalidad archivística. Y parte de esta conversación es como tener conciencia de aquello. Como decía Licha, no existe ley de archivo. Lo que existe es nosotros somos parte del Ministerio de la Cultura, las Artes y del Patrimonio, y ahí está establecido lo que se transfiere o no se transfiere al Archivo Nacional. Es muy débil la legislación y en general por lo mismo es súper necesario generar esta conciencia y estas conversaciones, porque por una parte, lo que decía Natalia del decreto, o sea, cómo la calidad de la democracia, si se puede medir por la calidad y la complejidad de su institucionalidad archivística y el poder ciudadano a través de los archivos, o sea, nosotros con esa ley podríamos tener la demostración de que tenemos una democracia muy débil. Por lo tanto, tomando en cuenta también lo que decía Roberto, es muy necesario que se devuelva como el lugar ciudadano. Es la ciudadanía la que tiene que hacer exigible que las actuaciones de los funcionarios del Estado sean públicas. Y ahí, por ejemplo, cuando un presidente de la República toma decisiones en el desarrollo de su función, ¿por qué no queda registro de eso? Y ahí entonces yo creo que falta una especie de conciencia ciudadana. No puede ser que nosotros los especialistas, entre comillas, solo somos los que lo sabemos. Es muy necesario que sea la ciudadanía la que fuerce, porque en realidad todo lo que hemos logrado siempre ha sido por el legado ciudadano, los juicios de derechos humanos, etc. Entonces hay una revuelta de pelota, digamos. Voy a dar la palabra y voy a comentar y tengo que salir un ratito, pero hay un indicador de los derechos humanos y es el acceso. Por ejemplo, la educación es acceso y calidad, en salud igual. Entonces, en la palabra acceso tiene un componente en el enfoque de derechos humanos. Otra cosa, y desde el enfoque más de la investigación, es cómo tú buscas y sabes pedir. Recuerdo, por ejemplo, el trabajo del abogado en un programa de derechos humanos, oficiaban a las instituciones, sabiendo que podían negarlas, pero también cómo, en su astucia y perseverancia, sabían pedir la documentación y a veces les llegaba. Entonces también ahí les dejo a ustedes esa labor de cómo pensar el caso para imaginar en qué documento pueden encontrar una pista, un hilo, algo que pueda construir una historia para fundamentar una defensa. Yo tengo que ir un cachito igual. ¿Ya? ¿Falta una pregunta o un comentario de él? Sí, yo tengo una pregunta, opinión también en relación a lo que, bueno, y me sumo a los agradecimientos por la instancia, en relación a lo que él comentaba con las actas y las acciones del presidente y lo ocurrido en el estallido social, porque creo que hay una cierta de confusión nacional ahora si podemos catalogar al estallido social como violación a los derechos humanos sistemática. Incluso como violación a los derechos humanos. Yo he dudado mucho también desde el derecho cuáles han sido las clasificaciones para catalogar algo como sistemático o no, y creo que también lo que ha ocurrido es que al no haber una respuesta oficial, institucional, de declarar si eso fuera una violación a los derechos sistemáticos, siento un clima de confusión. Y creo que también ayudaría mucho tener los archivos de las decisiones que tomó el presidente Piñera en su momento y los ministros y las Fuerzas Armadas para poder esclarecer si son violación a los derechos humanos. Incluso ahora va a ser el juicio del general Ñáñez, y también me pregunto cómo se va la falta de archivos oficiales, cómo va a obstruir a la defensa para juzgar al general Ñáñez. Entonces, eso, preguntarles y también preguntarle a la profesora cómo clasificar algo de violación a los derechos humanos sistemática y qué piensan de este clima de confusión. Quería decir algo porque el tema del estallido no sabía que iba a salir en algún momento, pero o sea, en el sentido como documental también, si dijeron ayer, creo
O sea, bueno, estamos en medio de un debate de si los carabineros en Villa Francia andaban o no con sus cámaras. Y yo recuerdo cuando ocurrió el estallido, hubo un oficio o una resolución de Contraloría que decía: la impunidad de carabineros, señor carabinero, usted, por favor, no pueden eliminar, por ejemplo, los registros de las comisarías, las cámaras GoPro, como lo estaban haciendo hasta ahora, porque ellos tenían un protocolo, por ejemplo, que en 6 meses eliminaban la documentación. Pero si estamos hablando de potenciales crímenes de lesa humanidad, en ese documento que hizo Contraloría le ordenaba no eliminar eso porque podía ser pruebas de delitos que son, como bien saben, imprescriptibles. Entonces, claro, ahí hay un tema muy importante que cómo nosotros podemos, o sea, porque la memoria es frágil, el debate político también a veces, claro, está bastante manipulado. Ese mismo director del INDH dijo que él salvó la democracia, perdón, él tenía que preocuparse de defender los derechos humanos, y finalmente, claro, sin acceso a la información, finalmente también nosotros como sociedades somos vulnerables. Yo estoy hablando como ciudadano, siendo parte del Estado, pero justamente creo que la pregunta tuya, claro, se podría responder si efectivamente tenemos acceso a esa documentación. Entonces, es muy importante hacer memoria también y saber, claro, como bien decían ahí, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para que, por ejemplo, ese tipo de documentos no se eliminen. O sea, hoy día, por ejemplo, ninguna agente estatal puede decir, o sea, yo, por ejemplo, a lo mejor nosotros tenemos ciertos procedimientos, vamos a tomar una reunión, Carabineros no puede ir, por ejemplo, a un lugar, un procedimiento, ni siquiera Carabinero de Tránsito sin tener su dispositivo, o no puede decir, no tengo registro de lo que está haciendo, porque eso puede ser finalmente lo que tú como ciudadano, ciudadana, o bueno, futuros abogados van a poder usar para saber qué ocurrió ahí. Así como hablamos de archivos de la represión en periodo de dictadura, hay un montón de archivos ahí que con la INDH, otras instituciones tienen registro de lo que ocurrió. Esos archivos tienen que dar cuenta también si hubo o no, o sea, si fue sistemático o masivo, claro, ahí hay un debate, pero la prueba está. Entonces, el rol de nosotros, por ejemplo, en el futuro es qué va a pasar con esos archivos. O sea, incluso al Archivo Nacional, por ejemplo, se nos acercaban brigadas de Sapudo en algún momento para saber si, porque yo no sé qué ocurría con esos registros en este momento, pero claro, nosotros recordamos el registro del Estado. Pero también hay otros registros que podrían ser importantes, así como en su momento fue la vicaría, o aquí también hubieron ciudadanos que también registraron lo que ocurría ahí. Yo, claro, me centro un poco más que nada con la parte como de información. La respuesta legal no te la puedo dar. La respuesta política tengo mi opinión también, y yo creo que un poco, yo creo que todo la gente es un poco clara, pero sí creo que, claro, nuestro rol ahí, por lo menos desde el punto de vista, claro, de resguardar el acceso a la información, justamente es que, o sea, primero, yo creo, por ejemplo, el tema, como decía Natalia, que el tema educativo, nosotros con estos documentos también hacemos educación para que estas cosas no ocurran nunca más. Lamentablemente ocurrió, creo yo, y es importante, por ejemplo, saber dónde está esa información o cuando ocurran hechos, no solo, por ejemplo, a nivel masivo. Si aquí un ciudadano, por ejemplo, puede ser vulnerado no solo por temas políticos, puede ser atropellado por un funcionario que se excedió en el uso de la fuerza, y no puede ocurrir que el archivo que dé cuenta de ello, el funcionario no andaba con mi cámara. Son temas como parecen ser muy elementales, pero que creo que es importante esa conciencia. O sea, aquí tiene que haber acceso a la información tanto desde como decía Roberto Lacta, el presidente, hasta el último funcionario que claro, está ejerciendo una función pública. Creo que eso es un poco tópico, pero es esencial. Respecto de la parte jurídica, a Cristina le encanta hacer preguntas complicadas. ¿Siempre? Sí. A ver, es complejo, pero voy a tratar de articular una respuesta que sea más sencilla. Lo que pasa es que aquí se confunden dimensiones, porque hay dos regímenes jurídicos que concurren. Por una parte está la responsabilidad del Estado, ¿no?,
que el Estado como agente que tiene que garantizar y respetar los derechos humanos, esa es la responsabilidad del Estado, y por otra parte está el régimen de la responsabilidad penal individual de los agentes particulares, es decir, de los generales de carabineros que están siendo procesados. Incluso se intentó en su momento la misma responsabilidad del presidente Piñera. Entonces, primero hay que distinguir como los niveles, y cuando uno habla de violaciones generalizadas y sistemáticas, uno puede estar argumentando en el plano de la responsabilidad estatal o en el plano de la responsabilidad individual. Y yo creo que no se ha distinguido bien y por eso se ha generado la confusión. Cuando uno habla de generalidad y sistematicidad en el plano de la responsabilidad estatal, la generalidad tiene que ver con que haya cierto número de personas, masividad, constancia en el tiempo, etc. Y la sistematicidad es que obedezca a una cierta estructura o un cierto plan, y esto es importante, que puede ser deliberado o no. Es decir, puede haber sistematicidad también por omisión. Es decir, si el Estado, sabiendo que estaban pasando ciertas cosas de una manera más o menos generalizada y también que obedecían a un cierto patrón, y teniendo esa información no tomó las medidas necesarias para evitarlo, puede existir responsabilidad internacional del Estado, responsabilidad del Estado por esa concurrencia. Por otra parte, en el plano de la responsabilidad individual, para que se configuren crímenes de lesa humanidad, lo que dice el Estatuto de Roma es que estas conductas que constituyen el crimen, estos requisitos de generalidad y sistematicidad no son copulativos. Y ahí se ha generado también la confusión. Puede haber un crimen de lesa humanidad que sea generalizado o sistemático. Es decir, si yo logro probar que, por ejemplo, hay una generalidad, por ejemplo, las mutilaciones oculares, uno podría decir que es un crimen de lesa humanidad donde concurre generalidad. Se puede dudar o no de la sistematicidad, pero yo no necesito la sistematicidad para configurar, al menos de acuerdo a los requisitos del Estatuto de Roma, que es el que ve la responsabilidad individual. Entonces, en mi opinión, esta es una cuestión que mañosamente se ha tratado de confundir, haciendo que sean requisitos copulativos con una intencionalidad política, ¿no? Pero uno también podría decir, yo no necesito para configurar la responsabilidad individual también que exista un plan deliberado, que yo encuentre un papel, un archivo donde diga, vamos a mutilar a todas. No necesito eso tampoco. Basta que yo logre probar que, teniendo la información de que esto está ocurriendo de manera generalizada, obedeciendo un cierto patrón, yo no tomé las medidas suficientes. Es una responsabilidad también por omisión de actuación. Entonces hay distintas dimensiones, y yo creo que como se decía anteriormente, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, toda la información que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que yo creo que constituyen una prueba, no sé si suficiente, pero al menos indicio de que esto sí se dio en esos términos. Sí, perdón. Ahí añadir, claro, porque en el Hospital del Salvador hay un grupo académico de la Chile que hizo un estudio en base al expediente de trauma ocular. Levantaron la información que había en estos expedientes y lograron acreditar justamente como la intencionalidad del daño ocular generado. Este era un informe publicado en la revista, no sé si es Lancet o otra, ahí podemos buscarlo después. Pero sí, efectivamente, claro, incluso con un archivo de hospital tú podrías dar cuenta, claro, de esa, si no hubo intencionalidad, hubo sistematicidad o un patrón de que ocurrió el hecho. En el fondo, yo creo que nosotros, eso es lo que nos puede ayudar de archivos que son muy dolorosos. Obviamente después eso va a tener distintos niveles de acceso. La responsabilidad del Estado es clara. Claro. Sí. Ahora ya lograr la responsabilidad penal individual es más complejo, pero la responsabilidad estatal es más que clara. ¿Eso? Bueno, si no hay más opiniones, preguntas, le agradecemos mucho que hayan venido. Me disculpo de haber llegado tarde. Y a nuestros colegas del Archivo Nacional por la oportunidad de conocer más sobre los archivos, los accesos, y felicitarlos porque esta plataforma que lanzaron hace poco, que el acceso público es una forma de resguardo muy importante también, en la medida que todos sepamos lo que hay, que podamos acceder fácilmente, va a ser más difícil que cualquier cambio de políticas o de mirada respecto a ello pueda eliminarlo. Así que muchas gracias a ustedes y
y también serán bienvenidos todas las veces que quieran venir al museo y también ir al archivo. Al archivo. Ujú. Sí, gracias también de nuestra parte.